Vamos a sentar. El beneplácito. Buenas tardes. Para esta, bienvenidos a todos y a todas al encuentro entre los, en este caso, artistas y comisarios de la exposición. En estos momentos tenemos en Casa Bardín, The Saxon of Transilvania, de Vincent Pérez y Pascual Martínez, que está comisariada por Mónica Lozano. Antes de darles la palabra a ellos y a ellas, que son los protagonistas de hoy, comentarles que, bueno, en un principio la exposición iba a estar hasta el 28 de octubre, pero la vamos a alargar hasta el 2 de noviembre, y la siguiente, del ciclo de arte Casa Bardín, que es de Miguel Banyuls, que está comisariada por Gertrud Gómez, se inaugurará el 9 de noviembre. Y nada, sin más, Mónica, Vincent, Pascual, cuando queráis. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, pues yo soy la encargada de hacer la introducción al encuentro de hoy. Les voy a explicar en qué consiste y cómo lo hemos planificado. ¿Vale? Ustedes ya saben que se inauguró la exposición hace unas semanas y en ese momento se hizo una gran visita guiada. ¿Vale? Luego el objetivo de esta charla no es hacer una visita guiada de la exposición, aunque vamos a hacer referencia a ella, sino explicar, dado que se trata de un ciclo que ahí felicito intensamente y sinceramente a la institución que nos acoge, es un ciclo para favorecer el encuentro entre artistas y comisarios. De lo que queremos hablar es precisamente de eso, de lo que normalmente no se habla, de cuál es la relación entre los artistas y los comisarios, para qué sirve un comisario, qué hace y sobre todo cómo está hecha esta exposición y cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Vale? Para ello vamos a estructurar la charla en tres partes, aproximadamente unos 15 minutos cada una de ellas, en la que hablaremos en primer lugar de cómo han llegado ellos hasta aquí, hasta este proyecto. Nada crece de la nada y The Saxon of Transilvania ha sido posible gracias a mucho trabajo previo que ellos le van a resumir en 15 minutos, que fue lo que ocupó la gran parte del día de la inauguración. A continuación explicarán cómo un proyecto que nació en principio para ser un libro se convirtió en una instalación expositiva como la que tienen aquí. Y luego hablaremos de las singularidades de lo que ha supuesto trabajar aquí en la Casa Bardín. Hemos renunciado explícitamente, a pesar de la experiencia que tenemos los tres, a construir un PowerPoint o una presentación cerrada, porque nuestra intención es que pregunten en cualquier momento. De hecho, hasta nos planteamos empezar al revés la charla, empezar por las preguntas. Traemos carpetas llenas de imágenes y lo que queremos es que el formato sea flexible, no llegar nosotros y soltar el rollo, sino en cualquier momento, si ustedes tienen una pregunta o quieren interrumpir o establecer un diálogo, pues que se sientan cómodos para hacerlo, por favor, porque la idea no es venir aquí a soltar una charla aburrida, que ya estamos muy cansados de las charlas aburridas, ¿vale? Queremos que sea algo más dinámico y natural, como, en fin, es lo que nos representa a los tres. Y nada más. Entonces, hecha esta introducción, vamos a empezar y lo dicho, en cualquier momento que ustedes quieran, pregunten o intervengan, que estamos encantados. Traemos un formato flexible precisamente para adecuarnos a lo que ustedes demanden. ¿Vamos? Pues vamos. Vamos con el origen de este trabajo. Yo voy a empezar hablando antes de eso, de otra cosa. Es un salto de guión del que Mónica no estaba avisada. A mí sé que me gustaría hablar, aparte de daros las gracias a todos por haber venido aquí esta tarde y acompañarnos, a Casa Bardín, a Miquel, a todos los que estéis cerca de nosotros, quiero darle las gracias a Mónica,
a Mónica por ser nuestra comisaria. Y yo me gustaría contar un poco de dónde surge esa relación, por qué elegimos a Mónica como comisaria antes de explicaros un poquito en qué consiste nuestro trabajo. Mónica no se puede ir. Mónica, yo podría decir, Pascual también puede decir lo suyo, pero particularmente yo podría decir que Mónica es una gran amiga nuestra, pero sobre todo es una maestra. Muy por encima de ser una profesora, de ser profesora. Esto no estaba planeado. Esto sí que no estaba planeado. No, nada. Sí. Uno digo, ay. Ahora nos vamos a poner a llorar todos. No digo que muy por encima de haber sido profesora en la Escuela de Arte. La relación que tenemos con ella es sobre todo una relación de comprensión y de diálogo. Mónica es una persona muy dura, sabe mucho de fotografía, yo creo que es una de las personas que más sabe de todo en general, pero sobre todo de fotografía. Y ha sido muy dura con nosotros, ha sido muy exigente y nosotros somos muy autocríticos, pero gracias a esa exigencia nosotros podemos decir hoy en día que estamos donde estamos. Y como digo, para nosotros es y siempre será una maestra. Gracias. Yo efectivamente suscribo lo que dice Vincent, no puedo añadir, solo puedo añadir que efectivamente la relación que tenemos con Mónica va mucho más allá de la amistad, del que haya sido nuestra maestra, nuestra profesora. Ella nos ha enseñado eso que es fundamental, que sobre todo los fotógrafos no hacemos, y es mucha autocrítica y a ser duros con nosotros mismos, pero porque ella lo ha sido y lo ha sido para bien. Entonces yo le quiero agradecer enormemente cuando le propusimos que se sumara al proyecto, que ella fuera la comisaria. Aparte, en ningún momento se nos pasaba por la cabeza nadie, porque es que era ella, esto era ella y tenía que ser ella, y todo lo que nos ha acompañado en este camino, en este proceso, que ahora en la tercera parte es así, que va a ser del guión de las singularidades de la exposición, ella ha sido el alma mater de lo que veis aquí. Y sin ella, sin su trabajo, sin todo lo que sabe, hubiera sido imposible hacer todo lo que veis en esta sala y en la sala de arriba. Así que muchísimas gracias. Seguimos. Gracias a los dos. Bueno, empezamos contándoos un poco, queremos haceros un breve resumen de lo que es el trabajo. Entendemos que la mayoría de vosotros ha visto la exposición, habrá leído la hoja de sala y ya sabe un poco lo que nosotros hemos intentado contar. Hemos sido meramente narradores de una historia de tantas que nosotros oíamos en nuestros viajes a Rumanía. Pascual y yo empezamos a viajar en el año 2014 a Rumanía, fue nuestro primer viaje, pero no fue con este trabajo, era con otro trabajo diferente. El trabajo se llama The Tree of Life is Eternally Green y hacía un recorrido a lo largo de todo ese país, donde llegamos a recorrer más de 8.000 kilómetros, intentando conocer un poco más de una cultura que pensamos que está bastante denostada por ignorancia. Existen muchos clichés sobre la cultura rumana. Eso nos dio pie a conocer la historia de la que nosotros hemos hecho excelente trabajo. Pero antes de irnos de viaje, ¿qué hicimos? Fuimos a casa de Mónica, es decir, para que entendáis hasta qué punto, es decir, nosotros antes de emprender cualquier proyecto siempre le pedíamos su sabio consejo. Nos fuimos, ese día estuvimos hablando con ella y ella nos dio los tips, hasta el título, Nature Citizen, porque en principio el trabajo se llamaba así, después fue tomando forma. Y en 2014 fue cuando nos decidimos embarcar en esa residencia, estuvimos durante un mes viviendo en Bucarest, nos fuimos después, hicimos ahí una pequeña inclusión a Brasov, que es una de las ciudades de Transilvania. Y bueno, cuando vinimos de ese viaje, vinimos con un montón de imágenes, nos creíamos que habíamos hecho el trabajo de nuestra vida, pero para nada. Es decir, cuánto lejos estaba nuestra realidad cuando nos dimos cuenta de que realmente nos quedaba todavía, ese era el inicio y eran los primeros pasos y nos quedaba todavía muchísimo camino por recorrer. De 2014 hasta 2018, que sale el libro, pasan 4 años y en esos 4 años viajamos de manera intermitente a Rumanía y en ese lapso de tiempo conocemos a Tiffany Jones, que es la editora que edita ese libro, el primero, The Tree of Life, y este otro libro que es el de Saxon of Transilvania, que es la editora de Overlaps, que es la editorial inglesa que ha publicado los 2 libros. ¿A qué nos dio pie el hacer este trabajo? Pues por introduciros un poco en
en este del que estamos hablando, de Saxon of Transylvania, no habíamos publicado este primer libro cuando conocimos a esta chica, Marlene Stancho. La fotografía está hecha en 2019, pero ya la conocemos en 2017, donde aparece la fotografía que vosotros veis a la derecha y que pertenece al libro que no está aquí, lo tenéis en la vitrina. Nosotros conocimos a Marlene Stancho un poco de refilón. Nos invitaron, estábamos alojados en casa de unos amigos de Marlene, y nos invitaron a ver un festival que ellos decían que era un festival sajón, llamado Fuga Lolelor, que está en un pueblecito cercano a la ciudad donde nosotros estábamos alojados. Allí conocimos a Marlene y de allí surgió una relación bastante intensa hasta la actualidad. Nosotros no fuimos conscientes de lo que implicaría el encuentro con ella hasta un año después aproximadamente, porque estábamos inmersos en el proceso de The Tree of Life. Pero sí que es verdad que en ese momento, cuando intentamos entender qué era el Fuga Lolelor, quién era Marlene, porque Marlene fue la dinamizadora y la que recupera el festival, hablando con ella, hablando con todos los amigos, fue cuando empieza por primera vez a resonar en nuestra cabeza lo que es la palabra The Saxon. Era The Saxon, todo el mundo hablaba de The Saxons, y nosotros exactamente no sabíamos a qué se estaban refiriendo, porque sí, la traducción era los sajones, pero nosotros la palabra nos llevaba a la Baja Sajonia de Alemania. Era como, ¿qué vinculación hay con los Saxon de Transilvania? Y cuando terminamos con el proceso de The Tree fue cuando fuimos capaces de empezar con el proceso de Saxon. ¿Quiénes eran esos Saxons? Nosotros cuando volvimos empezamos a investigar sobre esa cultura sajona de la que nos habían hablado y de la que habíamos visto vestigios. Lo que nosotros contamos aquí un poco, y por resumirlo, es decir, que los sajones son una cultura, un grupo de gente que vivía principalmente en Transilvania, en la Transilvania rumana, y que se habían instalado allí en el siglo XII por encargo de un rey húngaro con la misión de crear ciudades fronterizas fortificadas para defenderse de las invasiones de turcos y tártaros. Ellos viven allí durante 8 siglos pacíficamente, conviviendo con rumanos, con húngaros, con gitanos. Jamás habían tenido problemas, habían creado una sociedad muy productiva a lo largo de la historia. Fueron los primeros europeos en crear la escuela pública. Tenían bastante desarrollada la minería, sabían explotar muy bien sus recursos naturales y respetaban esos recursos naturales, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial, donde comienza su declive. ¿Sigo yo? Sí. En la Segunda Guerra Mundial, los sajones de Transilvania, al inicio de la guerra, participan en 3 ejércitos: en el ejército rumano, en el ejército húngaro y en el ejército alemán. Ellos eran considerados alemanes étnicos por los alemanes, por su origen. ¿Qué ocurre? Que a mitad de la guerra en Rumanía hay un golpe de Estado y deciden luchar contra quienes antes eran sus aliados. Los sajones de Transilvania se encontraban de pronto con que algunos de ellos estaban luchando contra sus propios hermanos, contra sus propios padres o contra sus propios hijos, porque había habido un cambio de bando. Cuando acaba esa guerra, había que culpar a alguien. Digamos, el gobierno procomunista decidió culpar a los sajones de Transilvania del error que habían cometido en aquel momento. Expropiaron sus posesiones, anularon todos los privilegios que habían tenido a lo largo de esos 8 siglos, y a las mujeres y gente que había quedado en los pueblos y que no habían ido a la guerra, los mandaron a Gulash en Siberia. Fue un periodo de declive, digamos, hasta la caída del régimen de Ceausescu. Es decir, en ese periodo intermedio entre la Segunda Guerra Mundial y el régimen de Ceausescu, ellos habían intentado salir del país de manera legal. De hecho, la República Federal Alemana lo permitía, pero poniendo un precio a cada uno de ellos. El gobierno alemán tenía que pagar por cada uno de esos sajones que tenía que salir del país. Pero había mucha corrupción y muchos tenían que escapar de manera clandestina. Nosotros hemos intentado contar un poco de esas historias que hemos ido conociendo
a lo largo de nuestro camino, porque hemos sobre todo conocido a gente que ha vuelto o gente que nunca se fue, pero sobre todo a gente que ha intentado recuperar esa cultura de sus antepasados y que hoy en día todavía pervive, no solamente en Transilvania, sino muy repartida a lo largo de todo el mundo. Hubo un gran éxodo de sajones de Transilvania. Todo eso que os ha contado Vincent, así que parece tan fácil de contar, nos llevó muchísimo tiempo y muchísimo proceso de investigación. Es decir, de lo que se trata es que nosotros no llegamos por casualidad ya no solo a conocer a Marlene, sino a la historia de los sajones. Después de terminar con The Tree of Life, paralelo a mientras que estábamos terminando el proceso editorial, nosotros empezamos a trabajar en los sajones. Y el por qué empezamos a trabajar en los sajones es porque cuando al final viajas a Rumanía y nosotros ya teníamos el suficiente conocimiento de la cultura rumana como para empezar a entender qué ocurría, cuando vas por Transilvania ves que toda Transilvania está salpicada de iglesias y de ciudades fortificadas que no terminabas de entender por qué estaban ahí. Eso es lo que empezamos a documentarnos. Hay muchísimos libros escritos en alemán, en sajón y en rumano que hablan de esas 160 iglesias y ciudades fortificadas que quedan en Transilvania. Con toda esa información empezamos a intentar entender qué es ese patrimonio, empezamos a entrevistarnos con gente. La pieza audiovisual que veis aquí en esta sala y al fondo es una de las primeras piezas que nosotros hicimos para precisamente entender qué eran los sajones. Hacemos una serie de entrevistas en las que ellos nos explican qué son los sajones, qué suponen los sajones para la cultura rumana, cómo ellos sientan las bases durante esos 800 años que viven en territorio rumano y que después de manera forzada se ven a abandonar. Al final fuimos desarrollando el trabajo poco a poco, nos financiamos, que es importante decirlo, con ayuda del Instituto Cultural Rumano. Ya nos brindaron una oportunidad con The Tree of Life, que obtuvimos una beca, pero para este trabajo obtuvimos varias becas para trabajar sobre The Saxon, y luego también se obtuvo una ayuda para hacer el libro. El por qué es porque nos habíamos elegido y nos habíamos metido en un tema precisamente que estaba poco explotado desde el punto de vista más personal, o como nadie, me voy a atrever a decir, nadie, valga la redundancia, se había atrevido a contar. Porque todo lo que se cuenta sobre los sajones se cuenta desde el punto de vista del patrimonio material que existe, pero nadie se había atrevido ni había nada escrito para contar sobre lo inmaterial y las historias personales. Solamente la premio Nobel, Herta Müller, es la única que en sus libros, ella es sajona, y se atreve a contar gran parte de las historias y del sufrimiento que vivieron los sajones. Bueno, tal vez nosotros, como éramos ajenos a todo ese dolor, ahora no lo somos, fuimos capaces de abordar el tema y de alguna manera nos atrevimos a contarlo en un libro. También decidimos hacer eso, contarlo de una forma novedosa, pero planteándonos un reto de hacerlo desde un punto de vista fotográfico, creando un trabajo documental lejos del, no exactamente al documental tradicional, sino intentar ser un poquito más poéticos, el crear una narrativa, el contar la historia desde el punto de vista de un narrador y no desde el punto de vista de un fotógrafo. No pretendíamos mostrar las imágenes más hermosas ni de Transilvania ni de los sajones, ni ser tampoco estrictamente documentales mostrando únicamente imágenes de archivo. Nos decidimos a crear una historia a través de nuestro trabajo, y para eso el mejor soporte que existía era el del fotolibro. Teníamos la experiencia de haber publicado un primer libro con una editorial contando una historia sobre ese país. Ahora nos tocaba hacerlo sobre la historia que acabábamos de conocer. Sí, porque al final nosotros como fotógrafos siempre, y eso nos lo enseñó Mónica, nos hacemos muchísimas preguntas antes de empezar con un trabajo, y eso es lo que empezamos a hacer aquí. Empezamos a hacernos preguntas de qué queríamos contar, cómo lo queríamos contar, por qué lo queríamos contar, de qué manera lo íbamos a contar, porque sí que es verdad, y pon las imágenes de los descartes porque creo que es la parte que resulta interesante para que entendáis de alguna manera cómo llegamos a este punto. Nosotros estábamos inmersos en el proceso de The Tree of Life y ya estábamos haciendo estas imágenes que no forman parte del trabajo,
que son los descartes, porque nosotros estamos buscando gente que estuviera de alguna manera vinculada a esos sajones de Transilvania. Y empezamos a fotografiarlos y a retratarlos, pero la forma y la metodología que estábamos usando era la misma que habíamos usado en Detri, con lo cual era esa mirada frontal. Si os dais cuenta, algunos de ellos llevan una gran llave en la mano, porque nos estábamos centrando en la historia de los keyholders, que son los guardianes de las llaves de la iglesia sajona. Y al final, haciendo todas estas imágenes, nos dimos cuenta que era lo que no queríamos contar, porque al final esto no era lo que queríamos hacer, no queríamos un proceso documental ni documentar todas las iglesias, porque al final eso ya estaba hecho y ya estaba escrito. Déjame que cierre esta parte antes de entrar al libro. Vale. Cerramos esta parte antes de pasar al libro. Si no tiene nadie ninguna pregunta ni nadie quiere... ¿Alguien quiere preguntar? O algo que no haya quedado claro. Yo tengo una pregunta, pero no sé si para ahora o para el final. Es una pregunta, yo os he oído hablar muchas veces de este trabajo y me gustaría que si podéis ahondar un poco en el porqué, pero a un nivel personal, si os queréis hacerlo. Porque al igual que en vuestro primer libro, sí que tengo clarísimo cuál fue vuestra identificación con la persona que estabais retratando y su modo de vida. Con los sajones no me queda tan claro. ¿Qué hubo en esta historia que a vosotros personalmente os enganchar para seguir dedicándonos? Aparte de tener el tema, la oportunidad, los medios, ¿qué hizo, cuál fue el motor personal que os hizo seguir con este tema? ¿Yo? ¿Tú o yo? Pues si no, yo que me sé la respuesta. Pues dila tú. Madre mía. A ver, la respuesta la tenéis en esa pared. En esa pared, es decir, las fotos que veis ahí cortadas sobre las fotos rojas, todas esas fotos son del álbum personal de Marlene. Si nosotros decimos que Marlene es la pieza fundamental de este trabajo, y ya no solo la pieza y su historia y su vida, es el eje sobre el que se vertebra toda esta exposición. Y nos movió precisamente el tener acceso a su archivo familiar. En el momento en el que nosotros, en casa de Marlene, un día hablando, estábamos terminando de Detri y ella empieza a sacar, habíamos terminado habíamos ido a llevarle el libro de Detri y habíamos ido y estábamos trabajando sobre los sajones, es cuando ella, de manera, es decir, sin mayor intención, sacó la caja de fotografía, sacó todo su álbum familiar y empezó a contarnos: ah, vale, vosotros estáis trabajando sobre los sajones, pues lo mismo os interesa que sepáis la historia de mi abuela. Cuando nosotros empezamos a ver todas las imágenes cortadas, todas las imágenes rasgadas, intervenidas, fue cuando preguntábamos por qué ocurría eso. No sé si este es el momento de contarlo o no. ¿Sí? Ocurrió eso precisamente porque lo que hizo la abuela de Marlene durante todo la abuela de Marlene la exilian, se ve exiliada a un gulag, se tiene que ir a trabajar a un gulag y cuando vuelve su casa está ocupada por gitanos romaníes. El gobierno de Ceausescu lo que hizo fue darle todas las casas de los sajones, las confisca y le dan todas las casas a los gitanos, que por eso hay muchísimos gitanos en Transilvania, y se ve obligada a vivir durante un tiempo en su casa con otra gente. Cuando consigue recuperar su casa, ella lo que hace es esconder todas las fotos, cortar todas las fotos y rasgar todas las fotos, todo lo que la pudiera vincular a un pasado o a un vestigio alemán. Pero vamos un paso más allá, te has preguntado por qué. Esa es la respuesta. Sí. Vale, evidente. Para nosotros fue un catalizador el conocer, el tener una historia personal, el tener una historia sobre la que articular el resto del trabajo. Hay historias con las que enseguida conectas, con lo que te cuentan, con esas personas, y cuando te encuentras a esa gente que tiene una enorme voluntad de contar y de que tú le escuches, y están encantados de que le escuches, y surge una magia, surge una química. Es decir, no hubo ni que pensarlo directamente, de esto lo tenemos que contar. Ellos quieren que lo contemos, vamos a contarlo nosotros. Aceptan todas las condiciones de vamos a contarlo de este modo. Somos fotógrafos
y queremos hacerlo de una forma determinada, particular. Y cuando la gente no te pone problemas, cuando te cuenta sus historias, cuando se desnuda delante de ti de esta manera, obviamente tú no vas a decir que no. Hay boca punta. ¿Se da por satisfecho? ¿Te quedas tú satisfecha? Que no te veía ahí muy satisfecha. Pero tenemos una pregunta por veces, sí. No sé, me surge así, pero a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? Digo, pero esta memoria histórica que hay que contar porque denuncia, ¿no?, un conflicto de intereses entre varias comunidades, en ese caso. ¿No tendrá vuestra motivación más subterránea, no tendrá que ver con vuestro propio proceso de memoria histórica aquí en España? Pregunto, ¿eh? Siempre hemos hecho esa comparación, sí. Nosotros hemos encontrado una gran analogía entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió ahí en Rumanía. Es decir, aquí hay historias que la gente no se atreve a contar por miedo todavía. Y cuando hablamos con la gente nos dice que en mi familia pasó algo similar aquí en España. Y cuando hablábamos con ellos también se lo decíamos. Sí que hay esa gran identificación, pero realmente lo que nos movía es lo que hemos dicho un poco antes. Más allá de esa analogía, yo particularmente no he tenido unas historias así familiares, por lo menos que yo sepa, que me han contado. Sí que había un cierto miedo a contar cosas. De todas formas, siempre, y me gusta mucho la inflexión que haces, porque efectivamente tal vez esa ausencia, sí que somos conocedores de todo lo que ha ocurrido con la memoria histórica aquí en este país, tal vez esa ausencia en nuestra familia o en nuestro ámbito más cercano, el sentirnos nosotros ya tan cercanos a Marlene, ahora mismo Marlene, y ya lo entenderéis después, es parte de nuestra familia, es una persona más. Sí que tal vez en ese momento nos sentíamos como en deuda y teníamos que ahondar en eso, hacerlo nuestro y entonces contarlo. Porque sí que de alguna manera pues nos podríamos sentir identificados y sí que puede ser que haya ahí cierta conexión, pero más que de presencia, de que haya ocurrido algo cercano a nosotros, precisamente de todo lo contrario, de que no estuviera cercano a nosotros y decir, a ver, en nuestro país ha ocurrido esto en muchas ocasiones y aquí también ha ocurrido, pero nadie lo ha contado. Vamos a atrevernos y a contarlo. También somos... siempre buscamos temas o historias que se salgan como un poco fuera de la norma. De hecho, ya cuando abordamos The Tree of Life, aunque era un tema muy amplio y muy genérico de cómo los rumanos sienten esa proximidad a la naturaleza y su vinculación con la naturaleza, siempre, aunque sea algo muy genérico y sea algo que a priori puede parecer como muy de moda, realmente nosotros lo mirábamos desde el punto de vista de utilizamos el pretexto para mostrar otra Rumanía que nadie estaba viendo precisamente, que era esa Rumanía que es un patrimonio natural y un patrimonio histórico brutal y que teníamos que desestigmatizarla y levantar como esa capa que tiene. Con los sajones tal vez también íbamos en la misma línea. También cuando ahondamos tanto haciendo de Tree y trabajando en los sajones nos dimos cuenta que empezaba a salir una historia y otra historia y otra historia y teníamos que contar más cosas y por eso decidimos hacer una trilogía, que aunque no lo hemos dicho, al final esto se convierte en una trilogía en la que la primera parte es una parte más sensorial, que habla de esa relación que los rumanos tienen con la naturaleza, de Saxon es la parte más espiritual, que es esa relación, contar la historia de lo que son los sajones de Transilvania y lo que suponen para la cultura rumana, y la tercera parte sobre la que estamos trabajando es una parte mucho más mística, que es la que habla de la magia y lo que es la superstición dentro de la cultura rumana y lo que supone para ellos. Entonces creo que me gusta lo que decías porque efectivamente tal vez nos sentimos identificados, pero precisamente desde la ausencia más que desde la presencia. Nada, a ti. Bueno, pues voy a cerrar yo este capítulo con la aportación del otro punto de vista, que creo que es interesante porque responden los artistas,
pero yo como persona próxima a los artistas lo que quería subrayar de este proceso y responder también a las preguntas que habéis planteado es que, de manera resumida, ellos encontraron una mina de oro, sin ninguna duda. Cuando un artista encuentra una mina de oro tiene que trabajarla. Es así. De hecho, hay artistas que trabajan toda su vida en una mina de oro. Y ellos, sin saberlo, habían desarrollado proyectos previos, pero ellos estaban manifestando ya hace tiempo un profundo interés por las historias humanas en las que hubiera una implicación emocional. Digamos que lo suyo no era la fotografía de territorio o alguna identificación con cualquiera de las escuelas europeas. Ellos tenían claro que necesitaban la implicación emocional. Entonces, en este tema lo encontraron. Y yo quería subrayar también algunas cosas que en el trabajo de los artistas pasan desapercibidas y que me parece que son muy importantes. Y una es la sabiduría a la hora de elegir el tema. Eso que parece fácil es muy difícil. De hecho, muchas obras y muchas trayectorias artísticas se truncan porque no eligieron un tema bien, no lo eligieron en sintonía con ello y con el contexto y con el entorno y con el espíritu de los tiempos que a mí tanto me gusta decir. ¿Vale? Entonces, por un lado quería subrayar eso porque además no lo han contado, porque es que tienen tantas cosas que contar, pero el tema ha tenido una trascendencia universal. O sea, están recibiendo email de todas partes del mundo, les está escribiendo gente de todas partes del mundo, porque ya no solo sajones, es que al final una historia de éxodo tan dramática como la de los sajones se han vivido en todos los países, en todos los territorios, ¿no? Entonces es muy fácil la identificación. Entonces, por un lado quería subrayar eso, quería subrayar también, bueno, que al oírlo hablar me he dado cuenta de una cosa, y es que cuando Pascual ha contado que se iban a Rumanía por primera vez, ellos me llegaron con un proyecto del álbum familiar. Y yo les dije, no, por favor, qué aburrimiento otra vez el álbum familiar, vamos a enfocarlo de otra manera, vamos a pensar otros temas, tal, y así reconvirtieron el proyecto y lo orientaron hacia un interés hacia la naturaleza. Pero ahora, dándome cuenta dónde han vuelto al álbum familiar como gran columna, pero me parece que el recorrido que han hecho es maravilloso y ha dotado a ese tema de una estructura que la mayoría de trabajos fotográficos que se acercan al mismo lo hace de manera muy superficial, porque la estética del álbum de familia es maravillosa, porque siempre hay una resonancia, pero ellos han conseguido volver a ese tema, o sea, como que le obligué a dar una vuelta para bajar una capa de profundidad, que me parece que es muy importante. Y en este proceso también quería subrayar que le ha permitido crecer muchísimo como fotógrafos, como artistas, como creadores, porque han desarrollado una metodología de trabajo muy exhaustiva, muy profesional. Lo que han dicho, han tenido que investigar, entrevistas, archivos, volver una y otra vez, revisar muchas fotos, esto no está bien. Había un planteamiento muchísimo más elaborado que en The Tree of Life, ¿no? Y yo creo que es lo que les ha permitido dar un salto cualitativo brutal en cuanto a la calidad artística de su trabajo, ¿no? Ha sido como un entrenamiento intensivo. Y ya concretando más, también quería decir, o subrayar otro aspecto que es muy importante en el desarrollo de un artista, pero sobre todo en el de un fotógrafo, que es que en este trabajo ellos toman conciencia del punto de vista. Esas fotos que, de su punto de vista, esas fotos que habéis visto de Descartes, no es fácil eliminar eso y afinar desde esos retratos hasta los retratos que tienen ahora. Es una evolución muy sutil, pero muy difícil, ¿vale? Aparentemente parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces le ha obligado a ellos a depurar mucho su propia conciencia sobre el punto de vista, desde dónde estaban fotografiando, no solo física, sino emocionalmente. ¿Vale? Era el contrapunto que quería añadiros. Vamos a hablar del libro ahora y cómo se construye, cómo se transforma o cómo se adapta un discurso editorial a un discurso expositivo, ¿no? Que no es nada fácil. Lo hablábamos los días anteriores preparando la charla, que yo les decía que en el mundo del arte es muy complicado la adaptación, porque
pues saben ustedes, ¿no? Cuando hay una buena novela, hay muy pocos valientes que se atrevan a adaptarla a un lenguaje cinematográfico, por ejemplo, es muy difícil. Y en el caso de que se haga, normalmente no son los autores de la novela los que escriben el guión. De hecho, con muy buen criterio, los autores de la novela rechazan esa adaptación porque suele ser muy dramática para ellos. Pues digamos que ellos lo que han hecho es, a partir de un libro, escribir un guión para un discurso expositivo que desde luego está muy cerca del discurso audiovisual. De hecho, cuando planteamos esta exposición, luego lo hablaremos, en un principio se concibió como una transición del discurso escrito al audiovisual. ¿Vale? Pues vamos con el libro. Vamos con el libro. ¿Por qué decidimos hacer un libro? Bueno, habíamos hecho ya un primer libro que era de Tree of Life is Eternally Green, y ese libro y ese trabajo sí teníamos claro que queríamos que fuese un libro. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendíamos hablar sobre Rumanía y que al final nuestro trabajo fuera un altavoz y que intentáramos desde nuestra pequeña aportación levantar algunos de esos estereotipos, eso tenía que ser un libro por dos motivos. Uno, que llegara a todos los sitios posibles, y dos, que fuera algo, un objeto tangible y que se pudiera tocar. Nosotros estábamos hablando de naturaleza, de sensibilidad, de muchas cosas que al final en ese libro están y conseguimos que estuvieran presentes a través de diferentes recursos que no vamos a entrar. Como ya teníamos ese primer libro y nos sentimos muy cómodos en todo el proceso, decidimos que con The Saxon tenía que ser otro libro, porque al final era lo mismo. Estábamos hablando de un tema que no podía quedarse en un ámbito local. Debíamos de hacer con que el libro sirviera de altavoz y sirviera de plataforma para que se pudiera lanzar a cualquier lugar del mundo. Eso la editorial Overlaps lo tenía clarísimo y trabaja muy bien en ese sentido, y efectivamente así ha sido, que ahora os contaremos pequeñas anécdotas de lo que al final el libro ha trascendido más de lo que nosotros pensamos. Nunca nos hubiéramos imaginado, nosotros queríamos que fuera un objeto para que la gente lo entendiera. Aquí en la imagen que veis en el proyector, eso es una maqueta creo que es la segunda maqueta que hicimos. Realmente, con esas fotos que habéis visto de Descartes, hay muchísimas más. Hay fotos que nosotros estábamos emocionados cuando las hicimos. Hicimos una maqueta. Realmente el formato del libro era un formato pequeño. Hay un libro de salmos dentro de la vitrina. Utilizamos ese libro de salmos como base para construir sobre él lo que era el fotolibro. Realmente construimos una historia que no tenía ninguna narrativa. Eran una sucesión de las imágenes bonitas que habíamos hecho, pero que realmente no contaban nada. Le enseñamos esa primera... Y de hecho es que lo vemos hoy y decimos que podría ser otro libro, es decir, habla de otra cosa totalmente distinta y podría haber llegado a buen puerto, pero lo bueno es que nos pregunta, no es que no nos convenciera, es que fuimos honestos con nosotros mismos y dijimos que eso no era lo que teníamos que contar. Sí, en este momento. Le enseñamos esa maqueta a Tiffany, a nuestra editora en Arles, y ella estaba encantada. Sí, voy a hacer el trabajo, pero le dijimos, pero esto no es lo que queremos hacer, vamos a seguir trabajando. Seguimos trabajando en el proyecto y seguramente va a cambiar, pero ya teníamos su visto bueno. Seguimos trabajando y buscando esa forma de contar la historia. ¿Cómo hacemos para contarla? Que no sean una sucesión de imágenes, solamente que tengan juegos visuales para que cuenten una historia de verdad. Entonces ahí fue cuando empezamos a escribirnos un guión. ¿De dónde surge esta historia? ¿Qué ocurre con esta historia? ¿Y qué desenlace tiene esta historia? Y sobre todo lo que hicimos fue un viaje físico. Quiere decir, cuando nosotros empezamos ya a trabajar en la idea central de los sajones, lo que hacemos es irnos a Rumanía y empezar desde las gargantas del Danubio, que según cuenta la leyenda, y ahora haremos un pequeño inciso en eso, es por donde entraron los sajones a Transilvania, entran por las gargantas del Danubio, recorren el Danubio y llegan hasta Transilvania, que es, según la traducción, es la tierra más allá del bosque. Y es donde se asienta. Entonces nosotros lo que hicimos, aunque parezca una obviedad o parezca una tontería, nosotros hicimos ese viaje físico porque necesitábamos meternos
en el papel de lo que ellos hicieron para poder llegar a entender el recorrido físico real que hicieron. Hicimos capítulos. Entonces, hicimos una especie de prólogo intentando contar lo que era la leyenda en la que se inspiraban los hermanos Grimm, digamos, incluso el propio Goethe, para escribir su versión de la historia de los sajones de Transilvania. El cuento del flautista de Hamelin está inspirado en ellos. Entonces, arrancamos con un prólogo que nosotros le pusimos el título de Pied Piper, el flautista de Hamelin. Continuamos con un capítulo donde queríamos contar un poco cómo había sido esa cultura, que lo llamamos In the Land Beyond the Forest, en la tierra más allá de los bosques, que es así como se traduce Transilvania. Después ahí intentamos contar los avatares de la guerra en un capítulo que en principio tenía el título de Sad Wars, Tristes Guerras, y ahí nos inspiramos en un poeta español, un poeta de la tierra, en un poema de Miguel Hernández que se llama Tristes Guerras. Hubo otro capítulo dedicado a la historia de la familia Baltes, la historia que Marlene Stancho nos había permitido contar y que nosotros teníamos todo ese archivo. Y de ahí ya pasamos a contar la historia de los últimos sajones de Transilvania, de las Saxons, donde lo intercalamos al final con una parte más poética que nosotros lo llamamos At the Mountains, al final de las montañas, que son esas imágenes, esa composición de imágenes de una cumbre cubierta de niebla, donde nosotros buscábamos un poco el futuro de los sajones de Transilvania. Esos capítulos, esas historias son las que al final aparecen en el libro, pero también es en lo que nosotros hemos intentado separar los capítulos de la exposición. Sí, porque al final, para que se entendiera la historia, algo tan sumamente complejo y tan sumamente dramático, nosotros empezábamos la historia con esa parte amable del flautista de Hamelin. Los sajones de Transilvania se basan en esa leyenda, como todos sabéis, el flautista de Hamelin fue a Hamelin, cogió, se llevó a los niños porque no le pagaron todos conocéis el cuento, y se los llevó a través de las montañas y aparecen en una tierra más allá del bosque donde fundan 7 ciudades. Curiosamente, esa es la historia de los sajones. Los sajones se van, el rey Geza II se los lleva a todos los jóvenes desde la Baja Sajonia, atraviesan todas las montañas y se van hacia Transilvania para fundar esas 7 ciudades, que son las 7 grandes ciudades sajonas. Alrededor de esas 7 ciudades se construyen todos los demás pueblos. Nosotros lo que decidimos fue precisamente darle al libro ese carácter, el carácter de un cuento. Por eso tiene, aunque aquí lo veis que parece una ilustración, esto es una ilustración de una bandera sajona que hay en las iglesias, tiene este típico así encuadernado como si fuera un cuento, y empezamos con la historia de los sajones contada como si fuera un cuento. Al final estábamos introduciendo al lector en ese flautista de Hamelin. Contábamos todo lo que es cómo llegan los sajones, qué suponen en la cultura rumana durante esos 800 años, cómo ellos sientan toda la base de la cultura rumana. Eso lo explicamos a través de fotos nuestras y de fotos de archivo. Se mezclan de tal manera que incluso al lector le creamos cierta confusión. A nosotros no nos interesa que sepa el lector, o en este caso el espectador de la exposición, cuáles son nuestras fotos, cuáles son fotos de archivo. Lo que nos interesa es que haya esa mezcla y haya esa confusión para que todas las imágenes sumen. Llegamos a la parte de la guerra, contamos Marlene es la que escribe la historia de su abuela, y a partir de ahí le damos voz a los últimos sajones, que fueron los sajones que decidimos que formaran parte del libro y que forman parte de la exposición, dándoles voz, que contaran sus propias historias, sus propias vivencias, y nosotros les dejábamos esa parte. Nosotros no interveníamos para que fueran ellos los que contaran. Nosotros ahí en el texto no teníamos nada que decir, y terminar con esa parte metafórica. Al final teníamos ya como la estructura del libro, sabíamos lo que queríamos contar, y a partir de ahí fue como se construye el libro y se hace. Luego hay detalles técnicos. Bueno, el libro no está terminado, ¿cómo se llama esto? Es que no me acuerdo. Es decir, no tiene un corte. Aquí tenemos un editor en la sala. No tiene,
si no tiene el corte limpio de las páginas, precisamente para simular lo que es un álbum familiar, que todos los álbumes familiares están como troquelados en la parte y queríamos que tuviera esa forma irregular. Esa forma irregular de la misma manera que es la forma irregular de la historia de los sajones, que es una historia de ida y de venida, de encuentros y desencuentros con el territorio, de encuentros y desencuentros con ellos mismos. Es decir, no podía ser un libro perfecto, tiene sus imperfecciones precisamente por todo eso. Son pequeños detalles técnicos, este tipo de juego en el que pues se ve como en esta imagen en la que nosotros hicimos, pero como esta otra imagen en la que había, de estos eran los sajones que había en su momento y estos son los que quedan. Hay una serie de juegos y de cosas ya a nivel técnico dentro del libro que nos interesaba, porque cuando concebimos el libro lo concebimos siempre para que el lector lo pueda leer una y otra vez y descubrir muchas más cosas. Hay incluso anotaciones en casi dentro del libro que no son perceptibles en una primera lectura. Tenemos que hablar una, pero, un libro, todo eso ya, pero para que entendáis que todos esos juegos al final son los que a nosotros nos interesaban en el formato libro, y al final el trabajo se convierte en eso, el formato libro, para después traducirlo a ver. Venga, ¿y cómo pasamos? Toda esta introducción es solamente para al final contaros el por qué hemos hecho esta exposición de esta manera. La verdad que el espacio expositivo que tiene Casa Bardín es muy agradecido. Hay mucho espacio y es un espacio bastante irregular, lo que te da juego a incluir la narrativa que nosotros teníamos dentro de la historia del fotolibro. Cuando vimos el espacio dijimos, es maravilloso, tenemos mucha pared, mucho espacio. Lo que veis aquí detrás, porque veáis, es la exposición que hicimos con las primeras imágenes que construimos del trabajo, que son esos descartes. Ahí no existía una narrativa todavía. Y como veis es una exposición lineal de imágenes. No estábamos contando una historia realmente de los sajones. Estábamos mostrando algunas fotos de sajones. Sí, pero de todas formas hay como hay ciertas cosas que apuntan a lo que queríamos contar y nosotros no lo sabíamos, porque para empezar, de esas 8 imágenes hay 5 que al final forman parte del trabajo, tanto de la expo como del libro, y si os dais cuenta hay como unas fotos más pequeñas que hacen como de pausa, que al final son parte de los capítulos que hemos utilizado en el libro. Entonces, inconscientemente nosotros queríamos contar algo, todavía no sabíamos cómo ni qué. Antes de hacer esta exposición, nosotros hicimos nuestra primera exposición del trabajo en Atenas, en el Athens Photo Festival en el año 2020. Nos pilló en plena pandemia. Estábamos invitados a ir al festival y no pudimos viajar por el tema del coronavirus. Entonces nos pidieron un diseño expositivo, nos ofrecieron un paño de pared de 6 metros únicamente. 6 metros es un poquito más de la pared esta que tenéis aquí con los vinilos rojos. Y ahí teníamos que condensar toda la historia. Ahí nos encontramos con un gran problema, y era que teníamos que ser capaces de contar toda la historia con 12, 14 imágenes eran. Fue un ejercicio de recortar, pero para poder llegar a que se entendiera y que no perdiera la esencia, y llegamos a eso que veis ahí en la pantalla, en la que hay una imagen introductoria de esa parte de fábula, los vestigios de la historia de los sajones, la parte de la guerra y de la historia de la familia Balte, y cómo los últimos sajones, que son Marlene y Alex, están intentando recuperar el patrimonio y recuperar toda la cultura sajona. Y sí que en este momento nos decidimos a incluir esas historias personales que aparecen en textos, incluirlas además en pared, que no fuera solamente una exposición de fotografías con una cartela, sino que además las historias se leyeran. A veces pecamos en las exposiciones de no incluir textos, más allá de unos datos técnicos. Y nosotros pensábamos que había que contar las historias. Eso después se ha evolucionado. La misma exposición, pues en el Scan Festival en Tarragona, nos ofrecieron un paño de pared de 6 metros. Entonces nosotros les hablamos del diseño que habíamos hecho para Tarragona y al final la exposición se montó de este modo. Tampoco pudimos viajar a Tarragona por cuestiones del COVID, pero no quedó mal. Es una adaptación, la dividieron en esos 2 paños y estábamos bastante satisfechos, pero también deseando un poco tener un poquito más de espacio para poder contar toda la historia.
En Murcia hicimos algo pequeño, como vamos mal de tiempo. Pon los paneles ya de la casa Jardín. O el montaje. No está. Ah, perdón. Nos vamos a Castellón antes de eso. Vale. Este mismo año participamos en el Festival Imaginaria de Castellón y allí sí que tenemos un espacio más grande, una sala rectangular con realmente cuatro paños de pared donde podemos intervenir, paños de pared de 18 metros donde sí que puedes construir una narrativa, que era lo que nosotros queríamos hacer. Entonces ahí sí que hicimos la versión extendida. Os vamos a enseñar un poquito las fotos y así os vamos a ir contando lo que hicimos. Por ejemplo, aquí montamos esa parte correspondiente al capítulo introductorio del flautista de Hamelin. Para no contarlo todo, así que nos interesa más irnos aquí, nos queda poco tiempo. En Castellón lo que hicimos fue, si os dais cuenta, enseño las imágenes, si os dais cuenta lo que hicimos fue un poco utilizar los paños de pared como los mismos capítulos del libro. Teníamos 4 paños de pared, pues vamos a diferenciarlos así. En unos contábamos la parte introductoria, después contábamos la parte de lo que supuso los sajones para la cultura rumana, la parte de la guerra y en el paño final los sajones los últimos sajones. Como esa había sido nuestra última incursión expositiva, cuando nos anuncian desde la Casa Martín que vamos a hacer la exposición aquí, fue cuando entonces entra Mónica en juego y nosotros, como ya nos ha pasado en más de una ocasión, pensamos que teníamos la exposición resuelta, pero no la teníamos resuelta. Es Mónica la que viene y mete la mano para que todo eso se convierta en lo que es hoy la Casa Martín. Bueno, a ver, no es verdad lo que estoy diciendo, o sea, justo al contrario. Cuando ellos me llaman y me dicen, oye, hemos ganado esto, vamos a exponer, le digo, enseñadme todo lo que tenéis y vamos a ver por dónde empezamos. Entonces, cuando yo vi hasta dónde iban, ya tenían un libro y ya tenían cierta trayectoria expositiva, conformado un poco lo que querían contar, le dije, no me necesitáis, porque prácticamente ya está hecho. Y me dijeron, sí, y entonces dije, vale, pues vamos a remangarnos. Entonces, para mí como comisaria fue un ejercicio maravilloso porque fue un puro ejercicio de afinación. Ojalá tuviéramos más tiempo para explicarles las enormes diferencias que no se ven entre lo que hicieron y lo que hay, porque hemos ido afinando muy sutilmente. No era construir desde cero. El trabajo de un comisario a veces parte de no hay tema y les propone el tema a los artistas y los dirige y tal, hasta esta circunstancia que a mí me ha parecido como una oportunidad exquisita porque me ha permitido ir depurando el lenguaje expositivo, la adaptación al lenguaje expositivo de este trabajo de una manera que ahora que ya tengo mucha perspectiva y he visto todo el trabajo y todos los archivos y todo, pues creo que lo ha consolidado, ¿no? Como que ha permitido que el trabajo se cuaje, ¿no? Yo todo el rato estaba pensando en quesos, cuando hablaba con ellos digo, me siento una afinadora de quesos, porque siento que ahora se ha cuajado y de hecho esta exposición casi va a cerrar el proyecto, porque lo hemos discutido también, se abría un después, ellos tienen implicación emocional con los sajones, van a seguir yendo y tal, pero prácticamente nos cuesta atisbar que esto se pueda mejorar, porque lleva tanta depuración detrás hasta para elegir el tamaño de las imágenes. Hay muchas imágenes que ya estaban, pero que se han cambiado, o por ejemplo el tema de los retratos, que ha sido la gran batalla, por ejemplo, que estuviera esa pared que ustedes a priori a lo mejor les parece bien, a mí me parecía un disparate desde el punto de vista narrativo, porque ahí se confrontaban dos voces absolutamente diferentes en los retratos y para mí era algo que les obligué, les apreté, como hago siempre, a posicionarse. Son dos miradas totalmente diferentes las que hay en el retrato, dos intencionalidades totalmente diferentes. Entonces, gracias a lo que yo les conozco y a lo que les he acompañado todo este tiempo, pues le obligué a abandonar la imagen de la izquierda, por ejemplo, porque tiene muchas trampas, una imagen muy tramposa fotográficamente
y volver a la que había sido una de las imágenes originarias del proyecto, que era el magnífico retrato de Marlene, que de hecho, esto es que claro, esto es un temazo y ya no nos queda tiempo, pero cada vez que ellos mandan una nota de prensa con el trabajo y mandan varias imágenes, los medios eligen una y otra vez ese retrato de Marlene. ¿Vale? Es una imagen muy poderosa, el hecho de que ella pose descalza en su casa, tiene una fuerza que la otra imagen no la tiene, que está muy construida, es muy manierista, es mucho más bella aparentemente, es muy fácil. Desde el punto de vista del consumo de imágenes es muy fácil. Entonces, por ejemplo, todas esas cuestiones son las que hemos ido afinando en esta exposición, en cada pared, en cada trozo, que ya nos ha pillado el toro porque hay... no, pero es curioso lo que dice Mónica. Yo sí quiero hacer un inciso porque si a mí siempre me ha gustado cuando el que trabajemos juntos, es porque ella es capaz de ver eso que los fotógrafos una y otra vez intentamos ocultar en nuestras imágenes, que son los defectos. Y nosotros, esta imagen, es decir, esta imagen de Marlene creo que es tan poderosa porque justo esa imagen se hace en el momento en el que Marlene nos cuenta la historia de su abuela y ella está totalmente inmersa en esa historia y está en una posición mental que nosotros, si hubiéramos intentado posicionarla ahí, no lo hubiéramos conseguido nunca. Ella está en la habitación donde su abuela tejía, etcétera, etcétera, que no es que se fuera, no fue premeditado, sino que la casa tampoco es que sea muy grande, sino que ella se fue como para ese espacio de manera orgánica, se quedó ahí y nosotros la vimos. Entre ella y nosotros hay un dintel de una puerta. Hay una serie de connotaciones dentro de esa imagen que nosotros no éramos capaces de ver y sin embargo Mónica sí las veía. Y los otros retratos a los que ella hace alusión, que son los retratos que aparecen de perfil, efectivamente esos retratos son construidos, son pensados, son intencionados por nuestra parte de decir, ponte ahí, tenemos muy buena luz, tenemos una ventana. Eso sí teníamos clarísimo que queríamos hacer esos retratos, que eran esos claroscuros que son la historia de los sajones. Queríamos darle ese componente para que fueran así, pero efectivamente no transmiten lo mismo y ella es capaz de ver eso en las imágenes que nosotros no somos capaces de ver. Para eso también hay que hacer mucho trabajo y ser... ya no se trata de ser autocrítico, se trata de ser, que no sé cómo decirlo, no sé si es como no despegarte, sino que ella critica la imagen, no es que critique la imagen, no las critica desde el punto de vista negativo, sino que las destapa. Y en ese momento que las destapa es cuando tú eres capaz de decir, bueno, pues no estoy haciendo lo que debo hacer. Vamos a cerrar con la pared de la guerra, que también creemos que es muy significativa, podríamos ir contándole de cada una. Por ejemplo, este era el planteamiento que ellos tenían inicial, siempre fue una doble página, las fotos de guerra. Cuando vinimos y vimos el brutal espacio de la Casa Bardín y vimos esta pared de madera bellísima, que nos dijeron no se puede tocar, y nosotros dijimos no pensábamos tocarla, porque está clarísimo que tiene un valor, es una madera tropical del 19, ¿no? Nos contaron a principios del 20, cuando se construyó la casa, en fin, teníamos claro que esa madera, que además nos beneficiaba mucho por la historia de los sajones, con su relación con la madera, entonces pensamos que ahí tenía que explotar la guerra, ¿no? Entonces, de una primera solución en la que la guerra se abordaba con dos imágenes y se superponía la imagen de archivo, pues empezamos a pensar en la pared de la guerra como una pared en la que las imágenes cayeran como misiles, como las bombas de la guerra, que las imágenes fueran mucho más grandes, o sea, que la sensación al entrar a ese pasillo fuera que la guerra se te echaba encima, ¿no? Porque fue en realidad el punto de inflexión en la historia de los sajones. Y a cambio decidimos reducir las imágenes de archivo. Y eso que ellos ya tenían producidas muchas cosas y volvieron a producir para adaptarlas. Es decir, que algo tan sencillo como cambiar el tamaño de las imágenes, creemos que provoca un efecto totalmente diferente en la percepción del espectador, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se construyó esa pared específicamente para Casa Bardín y fue una oportunidad única, ¿no? También de que ahí creciera esa parte
de la narración. Y aunque parezca fácil y la veáis que está así como que está de manera que han caído todas esa pared, ¿cuántos bocetos se hicieron de esa pared? No, 12, 14, no hemos podido enseñarlos, 16. pero hubo una Sí. gran evolución del... Para que entendierais, para que pudiéramos entrar en detalles de todo lo que es la exposición y de cómo se ha construido todo, necesitaríamos 3 horas. Pero no es cuestión porque ni hay tiempo ni queremos aburriros. Pero sí que es verdad que esa pared era pieza clave. Mónica insistía muchísimo y nosotros no lo veíamos hasta que efectivamente empezamos con el primer boceto. Se hicieron muchísimos bocetos porque las imágenes no tenían que caer, tenían que estar que tenían que comulgar todas juntas. Y hay una última parte en la planta de arriba, que si las que habéis subido la habéis podido ver, que es una pieza audiovisual y una vitrina, que es una parte también importante de la exposición. Una pieza audiovisual que cuando nosotros, como siempre, nos fuimos a Rumanía con la intención de hacer una pieza de una manera y al final terminó siendo otra, lo cual para nosotros es muy gratificante trabajar así también. También hay que ser permeable a todo eso y es súper importante no estar cerrado a todo lo que ocurre a tu alrededor, ser capaz de, en el proceso creativo, ir cambiando direcciones, ir tomando otros caminos que a lo mejor no eran lo que tú ibas a hacer allí. Al final nosotros, ese último viaje era la primera vez que volvíamos a Rumanía después de la pandemia y volvíamos por una ocasión muy, muy especial, y es que se han casado Marlene y Alex, y nosotros éramos invitados a esa boda, pero invitados muy especiales. Para ellos era importantísimo que nosotros fuéramos a su boda. Nosotros estábamos orgullosísimos de poder ir. Cuando nos llegó la invitación, que también la tenéis arriba en la vitrina, eso que pone Happy Face, es la invitación de la boda, para nosotros fue como, tenemos que ir a la boda de Marlene y Alex, claro, es decir, ya para nosotros son parte de nuestra vida y ellos querían que nosotros fuéramos parte de ella. Nosotros nos fuimos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una pieza audiovisual de la boda y luego la ponemos como final de la exposición. No, al final la pieza audiovisual es lo que veía arriba, que es totalmente diferente a lo que pensamos. Pero sí que hicimos muchísimas fotos de la boda, que están puestas en una vitrina ahí arriba, en diferentes marcos, cual vitrina de abuela en su casa, que tiene con todos los marcos de su familia, que está súper orgullosa. Sí. Vamos a ser breves porque ya tenemos que cortar. Veis que no es una boda habitual, es una ceremonia sajona, ceremonia de boda sajona, y ellos iban vestidos con el traje tradicional sajón, además piezas originarias del museo, que se las trajeron cuidadosamente del museo para que ellos pudieran lucirlas en ese día, y no eran los únicos invitados que iban vestidos con trajes tradicionales sajones. Hay una última cosa, digamos, con la que nosotros hemos querido innovar en esta exposición, que no la habíamos hecho anteriormente y que sí que va a continuar. Habéis escuchado a Pascual hablar mucho, le gusta hablar mucho. Hay unos códigos QR en cada paño de pared, la voz que se escucha, si los escaneáis, en la voz de Pascual contando esas historias. Me han dado voz, por fin. De esos textos que inicialmente nosotros incluíamos por contar un poco la historia para que uno se pueda mover libremente, viendo el espacio, contemplando ese espacio y no preguntándose por qué están puestas estas fotos aquí, qué significado tienen, sino escuchando esas historias, y para que también sea más ameno y más comprensible el poder verlas. Sí, y también porque nosotros no podemos estar aquí de manera, ya nos gustaría poder estar aquí de manera continua, pero sí que en las exposiciones sí que se nota y hay tendencia que cuando entra y hay mucho texto, bueno, pues empiezas a leer los primeros textos, pero después las fuerzas van decayendo y no eres capaz de leerlo todo. El código QR y el audio hacen mucho más amable la visita, y ya no solo eso, el audio queríamos que fuéramos nosotros para que de alguna manera el espectador, el visitante, se sienta más cercano a nosotros y nosotros seamos al final los que le contamos la historia. Y ya como cierre final, la boda es la primera boda sajona que se hace en tierras rumanas después de la caída del régimen,
y el niño, Leopold, es su hijo, que es el primer sajón que nace de sajones en tierra rumana. Con lo cual para nosotros era súper importante estar en esta boda. Y el trabajo siempre, tanto el libro como la exposición, se la hemos dedicado siempre a Marlene y a su abuela Ricky, porque sin la historia de Ricky y sin la generosidad de Marlene, nosotros no estaríamos hoy aquí ni hubiéramos podido hacer este trabajo. Así que yo siempre le doy las gracias a ellas dos porque son parte fundamental y, por supuesto, a nuestra querida. Una última cosa muy breve. Es una cosa muy breve, una pequeña anécdota. ¿Qué vamos a hacer después con esta exposición? Nos han preguntado si queremos llevarla a Chinsor, que es el pueblo donde Marlene y Aller celebraron su boda. Seguramente la vamos a llevar. Va a ser la primera vez que el trabajo se exponga en Transilvania, con sus protagonistas y en su propio espacio. Así que el año que viene, si queréis viajar a Transilvania a ver la itinerancia de la exposición, tenéis una excusa para ir a verla. Muchísimas gracias. Sí, si tenéis alguna pregunta o queréis alguna aclaración, alguna cosa que... Sabemos que esto es muy denso y que esto es muy complejo de entenderlo. Hemos intentado simplificar lo máximo posible, pero necesitaríamos muchísimo más tiempo para que se entendiera todo como nos gustaría. ¿Ellos en qué idioma hablan? Ellos hablan en rumano y en alemán. Y con nosotros en inglés. Y dialecto sajón. Y en dialecto sajón algunos de ellos. Y decía, el dialecto sajón es muy particular porque en cada pueblo se habla un dialecto sajón totalmente diferente. Entonces hay pueblos entre los que no se entienden. Es una derivación del alemán antiguo, de los primeros pobladores de Transilvania, pero se entiende que pase así porque muchos pueblos están totalmente aislados. Hay pueblos a los que todavía no se puede acceder en coche, tienes que ir andando. Y sigue viviendo gente. Bueno, y otra cosa que, aunque sea así como es un breve apunte, pero como para nosotros es tan normal, no lo decimos, todas las fotos del trabajo están hechas en analógico. Nosotros no trabajamos en digital, trabajamos con cámaras analógicas, trabajamos en analógico, la boda la hicimos en analógico y como veis la foto de grupo es una foto de una cámara de placas del siglo pasado. Es decir, es que es algo que nosotros lo tenemos como súper interiorizado, pero que trabajamos con el hándicap de que todo sea analógico y no vemos la imagen en el instante, con lo cual es muchísimo más gratificante y muchísimo más mágico, porque cuando llegamos aquí es cuando vemos los resultados de todo lo que hemos hecho. Una preguntita. ¿Está en español o en inglés? El libro está solo en inglés. Y eso era lo que nosotros decíamos antes, lo hicimos en inglés primero porque la editorial es inglesa y segundo porque queríamos que llegara a todos los lugares del mundo que pudiera. Efectivamente, el haberlo hecho en inglés ha dado pie a que nos han escrito sajones desde Brasil, Inglaterra, Alemania, China, Japón, desde los lugares más insospechados. Hay sajones viviendo que nos han escrito y nos han dicho que muchísimas gracias por haber contado la historia que nadie se le atrevió a contar de su familia. Y ahí tenemos muchísimos mensajes de Instagram, de mail, que nos escribe la gente, y ahora en la boda hemos conocido a más gente que tenía muchas ganas de conocernos porque habíamos hecho el libro y era como, vienen los chicos del libro, es que es maravilloso, quiero conocerlos, y era como, no, si nosotros no somos los protagonistas. ¿La traducción al español? Nosotros la hemos hecho la traducción al español y está en nuestra web colgada para quien quiera entenderlo al 100% en español, pero sí, siempre se pensó en inglés por eso, porque llegara a la máxima... También tiene una ventaja el haberlo hecho en inglés. Por ponerte un ejemplo, la semana pasada nuestra editora Tiffany Jones estuvo en la feria de Nueva York. No, estuvo en Nueva York, es decir, y estuvo con todos los libros que ella ha publicado y nuestro libro estaba en el centro de la mesa. Ella hace distribución a lo largo de todo el mundo. Ahora mismo está en América haciendo esta distribución, pero la ha hecho a lo largo de toda Europa. Eso permite que el trabajo tenga una difusión mucho mayor de la que podría tener únicamente aquí en España. Y al final cuando también... ella lo propuso, disculpadme, cuando ella nos lo propuso ya para el primer libro, en qué idioma queríamos publicarlo, directamente dijimos que en inglés. No queríamos ediciones bilingües, nos ofrecía hasta hacerlo en rumano. Dijimos, en inglés es el idioma que todo el mundo va a conocer, o por lo menos el que
el que va a permitir Y que que llegue el también mensaje. hemos trabajado, que es fundamental. Nosotros nos hemos comunicado y nos comunicamos allí en inglés y al final hay ciertas cosas que, aunque parezca una obviedad, una tontería, pero que te cuentan y que como tu mente está ahí, tú las escribes en inglés y luego es que es imposible traducir eso. Es decir, lo puedo traducir, pero no va a ser con el sentido que yo quiero. Con lo cual al final es como siempre hemos trabajado en inglés y nos hemos comunicado con ellos en inglés, es como que tenía que ser así y es así. Y ahora, ¿me permites? Sí, claro. Ahondar un poquito más, sin prolongar mucho, porque a mí no me ha quedado muy claro lo de la motivación. Porque, me explico, yo no sé si conocíais ya Transilvania antes del tema de la fotografía. Yo creo que sí, porque si no, yo no me explico. Un joven como vosotros. Gracias por lo de joven, no somos tan jóvenes. Estás en la calle de Transilvania y nadie lo sabe. Bueno, yo ya te contaría otras historias, pero a mí me sorprende que habéis elegido Transilvania, porque si buscas un pueblo que ha huido, que ha sufrido, que lo han machacado, que ha tenido, no sé, entre ellos se han matado, o en guerras, en Europa solo hay más de 20 pueblos. Sí. Claro. Entonces a mí me sigo dando vueltas si es que fue una cosa profesional de ver el momento y decir, de los sajones nadie ha hablado, o vosotros ya teníais una seducción por ese pueblo, estabais enamorados. Yo creo que si hay algo de, conocías a alguien, una chica, un amigo, y a lo mejor te abrió el mundo de ellos y dijiste, elijo a Transilvania, porque hubieras podido elegir pueblos similares, yo creo que no ya en Europa. Si te quieres meter en pueblos que han tenido sufrimientos, guerras, se han ido, su lengua casi no existe, hay un montón. Porque la guerra mundial, para mí fue como una guerra civil en los países, quizá de la órbita soviética, porque había, por Hitler, había también comunistas. Con lo cual, hay más países que tienen problemas similares. Tenía curiosidad por saber si Transilvania, ¿sabías dónde estaba? Sí. Hace 20 años no sabía dónde estaba Transilvania. No, a ver, no lo sabía físicamente, pero sí, volvemos como a la motivación de Conde de Trí. Cuando empezamos con el primer libro, la motivación era desestigmatizar a Rumanía de lo que... Claro, Transilvania, yo cuando oí, es decir, la primera vez que viajamos a Rumanía y nos dijeron, tenéis que ir a Brasov... Voy a hacer un poquito más. No, tenéis que... Déjame que dé la voz. Cuando Pascual me propuso la primera vez de, oye, ¿por qué no vamos a Rumanía a hacer un trabajo, que he encontrado una residencia artística? Yo le dije, Rumanía, si allí solamente hay gitanos, comunismo, Conde de Drácula, ¿qué vamos a hacer? Y nos quedamos mirándonos. Nos quedamos mirándonos y diciendo, no conocemos absolutamente nada de Rumanía. Empezamos a buscar información, empezamos a leer. La mayor población inmigrante que había en España en aquel momento era la población rumana. La Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón y Alicante eran de los que más rumanos tenía y dijimos, somos dos idiotas, somos dos ignorantes, vámonos a Rumanía, vamos a conocer ese país y vamos a hablar con propiedad. Y fue así como conocimos además Transilvania y todo lo que ha venido después. Sí, aparte que cuando llegamos la primera vez y llegamos a Bucarest y todo el mundo nos dijo, tenéis que ir a Brasov, tenéis que ir a la puerta de Transilvania. Claro, tú vas con ese imaginario, ese ideario del Conde de Drácula, Transilvania, tal, y cuando llegas allí, efectivamente hay muchísimos castillos que son iglesias sajonas y ciudades fortificadas sajonas, y nosotros no sabíamos nada de eso. Y claro, Transilvania era como, en nuestro imaginario era otro lugar. Cuando empezamos a recorrerla, sí que nos hemos enamorado profundamente de Transilvania, y ahora es que siempre que vamos tenemos que parar y vamos a Transilvania por todo, pero precisamente si se incluyó Transilvania en el título, y eso fue algo que Tiffany hizo mucho hincapié, porque nosotros lo llamábamos de 20.000, de la Saxon, de Saxon tal, es decir, el título apareció porque ella dijo, el libro se tiene que llamar The Saxon of Transylvania, para que la gente sepa que Transilvania es algo más que el Conde Drácula, sino que son los sajones de Transilvania. Ellos pertenecen a este lugar, ese fue el lugar de su historia, de su tragedia, y tiene que aparecer. Eso es lo que conforman la y son historia. Los que conforman de la historia, sí, pero que nosotros queríamos obviar la palabra Transilvania en el título para no ser como tan literales. Pero sin embargo luego nos hemos dado cuenta que efectivamente ha sido otro más de los aciertos que las mujeres de nuestra vida, Mónica y Tiffany, han insertado en nuestro ADN. Nada. Es muy original eso que ha ocurrido, que han cogido unos sajones, una etnia, para decir que hubiera podido ser otra, para defender la frontera. Quiero decir, eso es una cosa muy
sinceramente es una historia que nunca he oído. Yo soy mitad italiana, mitad francesa, vivo en Inglaterra sí, fue durante... a fondo muchísimas realidades. Sí, pero en el siglo XII, la todas mezcla es... claro, todas las invasiones turcas, tártaras... Así lo he oído en la vida, honestamente. Sí, al final... Que 8 siglos después lo desarraiga de una forma tan violenta como siempre, casi sin motivo, realmente, sí. casi sin motivo. Y de todo lo que, probablemente porque por lo mío, pero lo de la pregunta del idioma, yo espero que os abra un nuevo horizonte de investigación y búsqueda, porque el idioma sajón, después de 8 siglos, en un sistema tan enclave, tan protegido, tiene que tener a la fuerza un tesoro inmenso. Sí. Y me imagino que al ser iglesias habrá también una literatura escrita, sí. Administrativa, como siempre, a la base, pero esta parte tiene que contar aún más allá, digamos, de lo que puede ser la imagen, y estoy segura que es otro discurso, otra investigación extremadamente original. Sí, de todas formas... Porque ahí hay dos, digamos, enclaves, ¿no? Como una matrioshka, que es la enclave saxona dentro del comunismo y dentro de la Rumanía de Ceausescu. Sí, sí, y de hecho es que precisamente a nivel Marlene... político, a nivel literatura, a nivel... Marlene y Alex trabajan con ellos crearon una asociación que se llama Craftmate, y a través de esa asociación ellos son los impulsores, que el Fuga Lolelor surge de ellos y es recuperar esa fiesta. Ellos recuperan precisamente todo eso, todos los vestigios que hay de literatura, de cultura, de archivo, todo, están trabajando sobre ello, y para nosotros era bastante chocante esa idea, porque trabajan con mucho ahínco en recuperar ya no solo el patrimonio inmaterial, el material, sino también las iglesias, que cuando tú las veías con unas grietas de 4 o 5 centímetros, tú decías, esto es irrecuperable. No, ellos sí, es decir, y saben cómo hacerlo, y empiezan cambiando el tejado, y a partir de ahí empiezan a construir desde dentro hacia afuera, que al final es como construyen su historia, desde dentro hacia afuera. ¿Y es muy ¿Qué religiones? Son luteranos. Me encantaría que siguiéramos hablando. Agradecemos muchísimo las preguntas y la participación, pero estamos obligados por el respeto al horario laboral de la gente que trabaja aquí a terminar ya. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Pero podemos seguir hablando en la puerta.